Buen día con todos. El día de hoy estaremos tocando el tema acerca de supervisión de redes externas para el servicio de gas natural. Bueno, como sabemos, en el interior del país, en los últimos 10-15 años se han venido desarrollando proyectos, los cuales se han visto beneficiados gracias a la utilización del gas natural por redes de tubería, ¿no? Entonces, para esta sesión se ha considerado tocar el siguiente contenido para saber un poco más a detalle cómo es el funcionamiento de estos sistemas y qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de que se ejecuta una de estas redes externas, ya sea por las calles, avenidas, y qué consideraciones técnicas se deben tener en cuenta, ¿no? Entonces, para ello vamos a hablar un poco acerca de reglamento y normativas para las instalaciones de gas natural en redes externas, también de la comunicación de inicio de obra, es decir, de las relaciones comunitarias, las especificaciones técnicas tanto para lo que son tuberías en acero y polietileno, el mercado energético que utiliza actualmente este combustible, ¿no? Y los sectores que se han visto beneficiados, y por último las plantas satélites de regasificación ubicadas en el norte y en el sur del país. Entonces empezamos con lo que es reglamento y normativa para las instalaciones de redes externas de gas natural. Este sistema nace en los pozos de Camisea ubicados en el Cusco, donde se encuentran los yacimientos cuyos gases son extraídos por la empresa Pluspetrol. Estos gases que son extraídos se extraen de dos maneras, ¿no? Una es donde se obtiene el gas natural seco y otras que es el gas natural pero con las impurezas y con los líquidos que pueda contener al momento de su extracción, ¿no? De igual manera, en el mismo proceso se extrae también lo que es el GLP y las distintas gasolinas, ¿no? Como sabemos, el gas natural está compuesto en su gran mayoría por metano y etano, y lo que es el GLP está compuesto por propano y butano. Entonces es ahí donde se hace la separación. Una vez que el gas natural es extraído, se transportan desde el Cusco, desde Camisea, hasta un city gate ubicado en Lurín. Ahora, este transporte se realiza por medio de una tubería de acero. Ahora, esta tubería recorre un kilometraje bastante largo y también ocupa un diámetro relativamente grande, ¿no? Entonces, en la parte selva, ¿no? Viene con un diámetro de 32 pulgadas, luego por la parte sierra se reduce a 24 pulgadas y en la costa se reduce a 18 pulgadas. Entonces, ¿por qué es que de la selva a la costa se viene reduciendo el diámetro? Es porque se ha considerado el aspecto económico, el aspecto técnico y el aspecto de seguridad para que el gas llegue tal cual lo conocemos ahora y pueda ser utilizado, ¿no? Ahora, una vez que llega al city gate, el cual es la empresa que se encarga de transportar desde Camisea hasta el city gate, es la empresa TGP, transportadora de gases del Perú, y llega hasta este city gate donde principalmente se procura de que el gas natural nuevamente pase por un proceso de purificación, se le inyecta un odorizante que está compuesto por mercaptanos y lo cual le da un olor característico para que los usuarios o la gente que trabaja con ese combustible
se percate al momento de que haya alguna fuga, ¿no? Entonces aquí en el Citygate también de igual manera se encarga de reducir la presión, ¿no? Para que sea el gas menos compresible y pueda llegar en las condiciones óptimas hasta los usuarios finales, ¿no? Luego de que llega al Citygate, se distribuye por redes subterráneas hasta los clientes finales, ¿no? Ahora, las empresas que se encargan de distribuir este gas natural, ¿no? En el caso de Lima, es la empresa Cálida, ¿no? Que es gas natural de Lima y Callao. Una vez que sale el Citygate, ellos determinan cuál es el material que se va a emplear en la distribución de este combustible, ¿no? Si es por medio de tuberías de acero o si es por medio de tuberías de polietileno. Esto va a depender de las presiones de trabajo las que requiere el cliente final, ¿no? Ya que polietileno se puede usar hasta una presión de trabajo de 5 bares y acero se puede utilizar hasta una presión de trabajo de 19 bares. En la siguiente diapositiva vemos un listado de normas las cuales hay que tener en cuenta para el desarrollo de estas redes externas, ¿no? Tenemos la resolución 097 del año 97, donde se pone en disposición para la presentación de proyectos de ampliación y modificación del sistema de distribución de gas natural, ¿no? Esto para obras de redes de acero y redes en polietileno. También tenemos el Decreto Supremo 040, la cual nos detalla el reglamento de distribución de gas natural por red de ductos. También nos presenta normas que nos ayudan en los sistemas de construcción, como es el proceso de soldadura, en las cuales se utilizan normas como la ASME B31.3 o la ASME sección 9 o la norma API 1104, ¿no? Entonces estas normas nos ayudan al momento de poder calificar un soldador y ver bajo qué parámetros va a realizar el proceso de soldadura. También tenemos la ley 29706, la cual nos indica acerca de las restricciones y parámetros que hay que tener en cuenta al momento de realizar tuberías de conexión en los clientes finales, ¿no? Y por último tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas de construcción propias de cada concesionaria, los cuales se deben tener en cuenta al momento de realizar estas instalaciones, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, nos indica la consideración que hay que tener si es que se encuentran interferencias con otros servicios o respecto a temas de seguridad que van a ser importantes durante el desarrollo de estas actividades. Respecto a la comunicación de inicio de obra, como podemos ver en la siguiente diapositiva, estas redes externas ocupan varios anillos de distribución, los cuales están repartidos por las manzanas, ¿no?, o las cuadras en las cuales están ubicadas las viviendas, ¿no? Entonces, para que alguien pueda realizar un trabajo de redes externas que consiste en excavar, en hacer ruptura de pavimento, de pistas, de veredas, es necesario tener una comunicación de inicio de obra. Es decir, que las personas que viven en toda esa zona en la cuales se van a ver intervenidas por estos trabajos, deben estar enteradas y deben tener conocimiento de lo que se va a realizar, pero no es solo un medio o una comunicación verbal que se tenga, ¿no?, sino se debe reunir a toda la gente, ya sea por medio de un comité que ya esté formado, ¿no?, o en todo caso por alguna reunión pactada
con todos los miembros de esas manzanas, ¿no? Para que se pueda impartir e informar, ¿no? Respecto a las actividades que se van a realizar, para que al momento de que se estén haciendo cortes de tubería, ¿no? Con las troncales, no se alarmen, ¿no? Respecto a las actividades que se están realizando, ¿no? O pueda que piensen que se está haciendo algo y que las personas que lo están realizando no son las capacitadas, ¿no? En algunos casos se han visto que hasta las personas pueden llamar a los bomberos, ¿no? Porque piensan que puede haber algún accidente, ¿no? Entonces, para evitar todo ese tipo de incidentes, es que se tiene que informar de manera oportuna a cada uno de los vecinos de cada manzana, ¿no? Y esto debe ser llenado en un formato de registro de comunicación, en el cual se indica la dirección en la que vive cada persona, su nombre y su firma, ¿no? Y si tiene alguna observación o alguna sugerencia respecto a estos trabajos, de igual manera debe ser anotado, ¿no? Para que se tenga en cuenta, ya que puede haber de repente algunas personas que no toleren el ruido, o algunas personas que por X motivos no pueden estar expuestas a esos trabajos, o tienen pánico o algún tipo de situaciones. Entonces todo esto se debe informar previamente antes de realizar estos trabajos. En la siguiente diapositiva vemos de igual manera ese registro de comunicación, el cual debe estar firmado por los encargados, por la empresa concesionaria y por el encargado o contratista, el cual está a cargo de la ejecución de los trabajos, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de las especificaciones técnicas propiamente de la obra. Para poder dar inicio a estos trabajos se debe tener en cuenta algunos procesos previos para la construcción de estas redes externas, sean tuberías en acero o sean en polietileno, ¿no? Entonces tenemos algunos aspectos propios de la parte comercial e ingeniería, ¿no? Como son el requerimiento del área comercial, como son gestión de permisos a municipios y entes gubernamentales. Es decir, si yo voy a hacer una ruptura de pista, debo tener los permisos a nivel provincial, a nivel municipal o a nivel distrital, ¿no? Para lo que se va a realizar, ¿no? Si voy a pasar por debajo de algún río, ¿no? Debo de informar a la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, ¿no? A la ANA, respecto a los trabajos que se van a realizar. Si voy a utilizar en la ruptura de una pista explosivos, tengo que informar a la SUCAME, ¿no? Respecto a los materiales explosivos que voy a utilizar, ¿no? Entonces, y así, respecto a lo que se quiera realizar, se debe informar a la entidad competente. También se tiene que realizar un levantamiento topográfico. ¿Por qué es que se debe hacer esto? Para ver el nivel de la zona de trabajo. Yo no puedo mandarme directamente a excavar o hacer un corte, hacer un montaje de alguna tubería, si es que no tengo una orientación respecto a mi zona de trabajo, ¿no? Entonces, una vez que tengo definidos mis niveles, recién ya sé cómo es que va a quedar mi tubería, qué cortes tengo que hacer, de qué longitudes, ¿no? Si debe tener de repente alguna orientación especial, ¿no? Dependiendo de lo que me indique el levantamiento topográfico, ¿no? Entonces, ese detalle es importante, ya que estas tuberías externas, como les repito, albergan manzanas, ¿no? Y los recorridos son relativamente largos. Entonces, haciendo un levantamiento topográfico puedo conseguir una uniformidad en el tendido de las tuberías. También lo que se debe realizar es un replanteo de la ubicación o recorrido de las tuberías, ¿no? Porque inicialmente se pudo proponer una ubicación, un recorrido, pero en segunda instancia hubo alguna reubicación, ¿no? Respecto
a un levantamiento de información previo que se ha realizado, ¿no? Entonces también es importante poder realizar un adecuado replanteo. Las distancias mínimas a las edificaciones, ¿no? Una vez que se está haciendo el replanteo, se debe tener en cuenta cuáles son las edificaciones más cercanas. De repente hay un edificio que tiene muchos pisos y cuyas zapatas tienen una longitud larga, ¿no?, debajo de la construcción. Entonces eso va a ser difícil, no se va a poder romper, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la distancia mínima a la edificación, ¿no?, para que no sea la tubería llevada hacia el centro de la pista, que no se estila generalmente romper el medio de una pista para pasar la tubería, ¿no? Generalmente es alguno de los extremos de la pista, ¿no?, para que pueda pasar la tubería y cuando se quiera hacer algún mantenimiento no cerrar completamente el tránsito. También se debe tener en cuenta las distancias mínimas a otros servicios enterrados, ¿no?, sean tuberías de agua, de desagüe o tuberías eléctricas enterradas. Entonces se debe tener en cuenta también las distancias mínimas que hay que tener para la ubicación y el tendido de la tubería de gas natural. Se debe tener en cuenta las tapadas mínimas, ya que ante cualquier tránsito de alguna carga pesada, ¿no?, de algún vehículo pesado, la tubería de repente pueda ser expuesta, ¿no? Entonces, o alguien que desconoce de que por ahí pasa alguna tubería e intenta romper de manera manual, ¿no? Entonces se puede encontrar muy rápido, de manera fácil, con la tubería si es que no se consideran las tapadas mínimas, ¿no? Sea el material seleccionado, ¿no?, la arena fina con la que ha sido tapada, el relleno. Entonces todos estos materiales deben tener las distancias mínimas requeridas para que no sean expuestas fácilmente. Luego también se debe tener en cuenta los planos de línea constructivos, preoperativos y el recorrido inicial. Lo que se hace aquí previamente es que para cada punto que va a derivar de la troncal se debe tener un detalle de cuál va a ser el punto exacto en el que se va a realizar esta expansión, ¿no?, esta ampliación que sale de la troncal, para que sea llevado hasta las manzanas o clientes industriales que requieran el servicio de gas natural. Luego se debe considerar los documentos de construcción típicos, como son planos, procedimientos, instructivos, manuales, formatos, todos aquellos que nos van a ayudar a llevar una trazabilidad de todo el proceso constructivo que se va a realizar. Los planos típicos nos van a ayudar a aterrizar todo lo que se quiera montar a nivel de diseño. Los procedimientos nos van a ayudar a detallar, ¿no?, a identificar cuáles son las actividades, cuáles son las herramientas a requerir, cuál es el personal que se va a requerir para cada proceso, ¿no?, y hasta posiblemente el tiempo que vaya a tardar cada actividad. Entonces es por ello que son importantes los procedimientos. De igual manera los instructivos, ¿no?, si hay algún proceso nuevo, ¿no?, ¿qué es lo que se hace? De manera rápida se le imparte al personal operario los instructivos, ¿no?, para que puedan ejecutar de manera rápida si es que hubiera algún proceso nuevo, ¿no?, o alguna herramienta nueva que se requiera utilizar, ¿no? Y por último los formatos en los cuales yo voy a registrar si es que hay observaciones, puedo llevar un control fotográfico respecto a cómo se encontró la zona y al final cómo se está dejando, respecto a las pruebas de hermeticidad, controlar los tiempos, respecto a los ensayos de adherencia, de Holiday. Todos esos ensayos se van a registrar en los formatos. También se debe tener en cuenta las instalaciones auxiliares, como son las ERPs y las ERM.
que son extensiones de las redes principales de gas natural y que van a derivar finalmente a los clientes. Los planos conforme a obra o as-built, los cuales se presentan ya una vez que todo el sistema de tuberías ha sido tendido, ¿no? Y también el control de corrosión para el caso de tuberías de acero, ¿no? Es decir, por ejemplo, se puede tener en consideración el nivel de la napa freática que pueda tener la zona, ¿no? Aquí en Lima no es muy superficial la napa freática, así que generalmente no hay problemas con eso, pero sí se deben considerar sistemas de protección catódica, ¿no? Para poder proteger las tuberías que están siendo enterradas, ¿no? De igual manera, estas tuberías son recubiertas por mantas contraíbles, lo cual ayuda al sistema de protección catódica a que las tuberías no se corroan rápidamente y puedan tener un tiempo de vida considerable, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos lo que es control y organización del proyecto. Aquí lo que se puede ver es que el proyecto tiene un sistema de control y emisión de documentos. Es decir, a cada encargado de proyecto o cada inspector de proyecto tiene a su cargo los documentos propios del proyecto que tiene cierta confidencialidad, y él va a poder controlar el número de copias que él imparte al personal que está bajo su cargo, ¿no? Y la ejecución de estos mismos, ¿no? Para ello delegará a algunos inspectores en calidad, en aseguramiento de calidad, en aseguramiento de seguridad, ¿no? Entonces todos estos controles es que se deben llevar a cabo, ¿no? Como les repito, tanto en la parte técnica, ¿no? En la parte de calidad, en la parte de seguridad, ¿no? Cada uno teniendo un representante que se encargue de liderar cada una de esta especialidad, ¿no? Luego tenemos el sistema de planificación, reporte y control de avance. Es decir, aquí es lo que se trata de controlar es la producción de cada cuadrilla de gente, ¿no? Generalmente hay un promedio de 1.5 kilómetros por cuadrilla mensual, por cuadrilla de trabajadores, ¿no? que debe elaborar y ejecutar estas redes externas, ¿no? Entonces, para esto se debe llevar un control de avance, ¿no? Para que no haya un retraso al final, ¿no? Y la empresa contratista, la concesionaria, no se ve afectada y los clientes finales tampoco, ¿no? Porque pueden tener una proyección, ¿no? De cuándo pueden empezar a funcionar sus plantas, ¿no? Las industrias con este combustible, y de repente, por falta de un control adecuado de avance, no se cumple con los tiempos estipulados. Luego los manuales de HSE, ¿no? O lo que es seguridad en el trabajo, salud y medio ambiente. Estos manuales son muy importantes, ya que nos van a ayudar a que los trabajadores sean conscientes del trabajo que están realizando y de los peligros o riesgos a los que pueden estar expuestos si no cumplen con ciertos requerimientos mínimos, ¿no? Como son el uso de EPPs, las charlas de inducción, ¿no? Charlas de capacitación, la atención, ¿no? En cada actividad que van a realizar, ¿no? Entonces es por ello que es importante impartir, ¿no? Lo que es el manual de HSE, no solo repartirlo físicamente, sino también reunir al personal y explicarles de qué trata, de qué va todo el trabajo que están realizando, ¿no? Que al final es el beneficio para cada uno de las personas que intervienen en ese trabajo. Luego tenemos el plan detallado de QA/QC, que es el control y aseguramiento de la calidad para cada tarea, ¿no? Como les mencionaba, cada área debe tener un líder, el cual dirige cada actividad y debe estar presente en el aseguramiento de cada una de las actividades.
Eh, si yo estoy realizando un trabajo de soldadura, no voy a mandar a un especialista en pintura, ¿no?, a que verifique la calidad. Tengo que mandar a un especialista capacitado, ¿no?, en estos trabajos, ¿no? Puedan ser un nivel 2, ¿no?, según inspección visual, o en ensayos no destructivos, ¿no?, dependiendo. O si es un trabajo de pintura o de recubrimiento, enviar a un especialista NACE 2, ¿no?, para que pueda asegurar la calidad de este proceso, de ese trabajo, ¿no? Entonces, es por ello que estos trabajos de aseguramiento y control de calidad deben ser detallados y deben ser asegurados por un especialista en cada área, ¿no? Luego tenemos los procedimientos específicos de trabajo. Como les mencionaba anteriormente, una vez que se elaboran estos procedimientos, deben ser impartidos de igual manera al personal técnico especializado y capacitado en realizar cada trabajo, de tal manera que el trabajo se pueda hacer de la manera más segura y eficientemente posible. Luego tenemos lo que es la gestión de permisos. Esta gestión de permisos, como les mencionaba, antes de realizar cualquiera de estos trabajos, se debe tener el permiso distrital y municipal, ¿no?, de cada calle o avenida en la cual se va a intervenir. De igual manera se debe tener el permiso de las entidades competentes cuyos servicios se encuentran en la misma área. Luego tenemos lo que es la capacidad logística. La parte logística es bastante importante. ¿Por qué? Porque de ellos también depende bastante el tiempo que se pueda extender el plazo de entrega del tendido de redes externas. De repente la persona encargada solicita algún material y logística tiene que encargarse de buscar al proveedor, de repente que tenga el menor precio, el menor tiempo de entrega, la capacidad de reacción más rápida ante cualquier eventualidad o cualquier requerimiento. Entonces esta capacidad logística también debe ser importante, ¿no?, al momento de hacer llegar los materiales, las herramientas, los instrumentos a obra en el tiempo requerido. Luego tenemos la trazabilidad completa de la construcción de los materiales, ¿no? Es decir, esto se va a llevar mediante la ejecución de los formatos. Una vez que ya sean llenados, ¿no?, ese va a ser mi registro, mi trazabilidad, en la cual se ha llevado un control adecuado de cada trabajo y de cada actividad desarrollada. Otro punto importante que se debe tener en cuenta en estos trabajos es la señalización y seguridad. ¿Por qué es importante? Porque al estar trabajando en la calle, vamos a estar expuestos a que no solo esté el personal involucrado en el trabajo, sino también las personas externas, los mismos vecinos, ¿no?, las familias, niños, mascotas, ¿no? Todas esas personas van a estar cerca a la zona donde se están realizando los trabajos, ¿no? Entonces es importante que haya una señalización adecuada, ¿no?, ya sea por medio de mallas, por medio de cintas de señalización, ¿no?, y en el caso del tránsito, de señalización adecuada para el desvío del tránsito, ¿no?, y se puedan realizar los trabajos de manera normal. Entonces este punto de señalización y seguridad, ¿no?, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos ya actividades preliminares para lo que son tuberías de polietileno. Como sabemos, estas actividades normalmente se empiezan por hacer los trabajos civiles, es decir, el corte de la pista, la ruptura y la excavación, ¿no? Pero antes de hacer un corte, para saber dónde se va a realizar el corte, que hay que hacer una calicata, ¿no? ¿Para qué se realiza una calicata? Para tener una muestra de cómo es que viene el recorrido de esa zona, ¿no? Es decir, yo selecciono un punto, ¿no?, digo, aquí voy a hacer mi calicata, corto, rompo y excavo, y puedo ver, según la profundidad la que voy a requerir, ¿no?, en esa pequeña área,
qué es lo que voy a encontrar, ¿no? Ya al menos te da una idea de qué es lo que puedes encontrar a lo largo de todo ese recorrido, ¿no? Una vez que ya has identificado por medio de la calicata que ese punto seleccionado es el adecuado, es el idóneo, que no va a tener tantas interferencias, ya se procede a cortar el piso, la pista, ¿no? Una vez que se corta, se tiene lo que es la ruptura del pavimento. Ahora, como actividades centrales a estas actividades preliminares, ¿no? Tenemos lo que es la excavación, ya propiamente la eliminación, ¿no?, del material respecto al área de trabajo, el acondicionamiento de la zanja, ¿no?, por medio de algunos entibados, ¿no?, la bajada de la tubería, el relleno de la zanja y la compactación de subbase y base de afirmado. Ahora, como actividades finales, ¿no?, de lo que concierne a tuberías de polietileno, tenemos la reposición de pavimento, prueba neumática de la red y por último ya la gasificación o la puesta en servicio de la red, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en la siguiente diapositiva, tenemos lo que son las calicatas para tuberías de polietileno. Para tuberías de polietileno se estila una tapada mínima de 61 centímetros y para acero de 120 centímetros. Ahora, por poner un ejemplo, la distancia mínima de profundidad de excavado, ¿no?, de una tapada suele estar definida por el diámetro exterior de la tubería, ¿no?, más 50 centímetros, ¿no? Eso para tener una idea de cuánto puede ser más o menos la tapada, ¿no? 50 centímetros más el diámetro exterior de la tubería. En la siguiente diapositiva podemos ver un corte de pavimento, ¿no? Aquí, como podemos ver, se observa una pista, ¿no? Tenemos a un personal que está utilizando los CVPs correctos y está utilizando una herramienta, en este caso una herramienta de corte de piso. A su vez vemos que la zona por la que él está realizando este trabajo está demarcada, está señalizada por medio de conos. Es decir, que si viene algún vehículo, vas a ver que por ahí se están realizando trabajos y no va a intervenir esa zona ni va a interrumpir las actividades que está realizando este personal, ¿no? Entonces, una vez que se han realizado las calicatas, ¿no?, se realiza el corte de pavimento. Una vez que se ha realizado el corte del pavimento, se realiza la ruptura del mismo, ¿no? Esta ruptura puede llevarse a cabo de manera manual, ¿no?, o también por medio de una maquinaria, ¿no? Entonces, esta rotura se realiza de tal manera que se dañe lo menos posible, ya que no se necesita mucho espacio en realidad para poder colocar, ¿no?, montar la tubería, ya que el polietileno nos da la facilidad de que viene en rollos o en varillones largos, ¿no? Entonces los puntos de uniones van a ser mínimos, no se necesita demasiado ensanche de la zanja. Es por ello que se procura que la rotura de pavimento no sea lo más ancha posible, ni se rompa de manera innecesaria las partes que no se van a ver afectadas, ¿no? Posteriormente se realiza la excavación manual. Ahora, durante esta excavación se debe tener en cuenta la distancia que debe haber de la zanja al material que se está extrayendo. Normalmente debe ser de 1 metro entre el filo de la zanja y el borde hacia donde se está arrojando el material extraído de la zanja, ¿no? Si es que se está interrumpiendo alguna calle, ¿no?, se debe algún cruce, ¿no?, por el cual los peatones se van a ver afectados, se debe colocar pasarelas, de tal manera que se asegure de que no va a haber
impedimento para los peatones, y también eso puede ayudar las pasarelas a los mismos trabajadores que están realizando las actividades. Como podemos ver en la fotografía, para la excavación manual, toda la calle está cercada, ¿no?, por medio de mallas y cintas de advertencia, ¿no? Entonces, como les recordaba, todas estas medidas de seguridad, de señalización, ayudan bastante al momento de realizar estas actividades, tanto para la gente de los alrededores como para los mismos trabajadores, ¿no? En la siguiente diapositiva ya podemos ver la excavación manual, ¿no?, ya terminada, ¿no? Ya vemos que la zanja está libre, ¿no? El material extraído ha sido retirado del borde de la zanja, ¿no? Y tenemos una zanja que está adecuada para que pueda tenderse la tubería, ¿no? Como podemos ver, de igual manera aquí la calle o la avenida ha sido delimitada, ¿no?, ha sido marcada con señalización para asegurar la seguridad de las personas y de los trabajadores. Ahora, una vez que se ha realizado la excavación, se ha terminado y se ha acondicionado adecuadamente la zanja, ¿no?, se procede a instalar la tubería en la zanja, ¿no? Si es, como podemos ver en las fotografías, tenemos tuberías de 63 milímetros de diámetro y de 200 milímetros de diámetro, ¿no? Como les comentaba, esta tubería para 63 milímetros viene en rollos, así que nos da la facilidad de que sea montada fácilmente, ¿no? No es necesario que se ensanche demasiado la zanja. Por otro lado, para el caso de la tubería de 200 milímetros, en la tubería de 200 milímetros de diámetro podemos ver que está siendo unida por medio de una cupla de polietileno, la cual ha sido unida por electrofusión. Entonces, de igual manera, la electrofusión, al ser flexible la tubería, se puede realizar en el exterior, ¿no?, haciendo un doblez de la tubería y luego nuevamente bajarla, ¿no?, hacia la zanja. Entonces, en este aspecto no se necesita, como les repito, ensanchar mucho la zanja, simplemente tener en cuenta el espacio necesario para que la tubería pueda ser montada. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos ver el registro de distancia de seguridad e interferencias. Es decir, si dentro de la zanja, ¿no?, o cerca de la zanja se encuentra algún tipo de interferencia por algún servicio, sea telefonía, cable, internet, alguna tubería eléctrica, se debe medir y se debe tomar registro de cada interferencia encontrada para que se tenga evidencia de que se está dejando la distancia pertinente, ¿no?, y no tener después un inconveniente si pasa algún incidente con la tubería, ¿no? Ya tienes el respaldo de la medición mediante el registro que estás realizando, ¿no? Entonces, este punto es bastante importante, ya que el mismo personal técnico debe estar capacitado de poder identificar y poder plantear la distancia mínima que se debe tener en cuenta respecto a la tubería que están montando, ¿no?, que están colocando dentro de la zanja, y las distintas interferencias que se puedan encontrar, ¿no?, sean en paralelo o sean cruzadas, ¿no? Por lo general van a ser cruzados, ¿no?, porque no se estila, porque en todo el recorrido de la tubería vais a encontrar también un recorrido de una tubería de otro servicio. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos ver la fusión de tubería de polietileno. Ahora, la tubería de polietileno se puede unir hay dos métodos que son los más comunes, ¿no?, por electrofusión o por termofusión. Ahora, para la electrofusión, ¿no?, como podemos ver
la imagen de la derecha, ¿no? Se tiene un equipo, ¿no?, el cual se encarga de calentar al polietileno, ¿no?, y por medio de unos testigos que vienen en los accesorios se verifica que la unión se haya realizado de la manera correcta, ¿no? Y por otro lado, la termofusión, en la imagen de la izquierda tenemos que también se está uniendo las tuberías, ¿no? Pero esto generalmente puede hacerse en caliente, ¿no?, esos trabajos, es decir, con la tubería con gas natural, ya que la tubería no requiere calentarse demasiado, ¿no? Entonces, hay dos tipos de uniones, ¿no?, la electrofusión y la electrofusión para tuberías de polietileno. Ahora, para esto de igual manera se lleva un registro, ¿no? Se debe registrar el voltaje al cual ha sido sometido la unión y el tiempo, ¿no?, que se ha dejado para que esta unión se realice, ¿no? No se puede estar de manera apresurada, ¿no?, queriendo avanzar y no se le da el tiempo adecuado de electrofusión, ¿no?, al polietileno, ¿no? Entonces los tiempos hay que tenerlos en cuenta al momento de realizar este tipo de uniones con polietileno. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos lo que son la colocación de cinta de advertencia. Una vez que se ha realizado la excavación, se ha colocado, ¿no?, se ha montado la tubería en una cama de arena, ¿no?, se procede con la tapada de la tubería, la cual se realiza por medio de arena y luego con una subbase y base de afirmado. Antes de que llegue al nivel del piso terminado, ¿no?, aproximadamente a unos 30 o 25 centímetros, se procede a colocar una cinta de señalización de color amarillo, ya que es el color que indica advertencia, ¿no?, de que por todo ese recorrido está pasando una tubería de gas natural. Ahora, esta cinta de advertencia debe tener un ancho de 30 centímetros como mínimo, y debe estar a lo largo de todo el recorrido de la tubería. Por más que la tubería tenga de repente quiebres, esté doblando una esquina, ¿no?, o después haga algún quiebre, ¿no?, por algún accesorio, se debe de marcar cada recorrido, ¿no?, cada tramo de la tubería con esta cinta de señalización, que, como les repito, debe estar entre 25 y 30 centímetros del nivel del piso terminado. Una vez colocada la cinta de advertencia, se procede a colocar la reposición del pavimento flexible, ¿no?, que es el que vemos en la siguiente diapositiva, ¿no?, en el cual el personal técnico, por medio de maquinaria, ¿no?, coloca el pavimento flexible, ¿no? Como les mencionaba, la zona en la cual se está realizando el trabajo debe quedar igual o en mejores condiciones de lo que ha sido encontrada, ¿no? Es por ello que se realizan todos estos rezanes, ¿no?, en el área el cual ha sido intervenida para el tendido de las tuberías de gas. De igual manera, continuamos viendo la señalización adecuada para que el personal pueda realizar su trabajo sin temor a que algún personal extraño o ajeno a las actividades intervenga en la zona de trabajo, ¿no? Entonces, algo que se debe incidir bastante es en el tema de seguridad, ¿no? Señalización, marcación, ¿no?,
de cada zona que está siendo intervenida por trabajos que se están realizando, ¿no? Esto, como vemos, se muestra en todas las fotografías, porque a la hora de realizar el trabajo es así, ¿no? Se debe tener en cuenta eh, cada, cada señalización, ¿no? en esas actividades. Ahora, una vez que ya ha sido colocado el pavimento flexible, ¿no? Se procede a instalar el pavimento rígido, que es el que vemos en la siguiente diapositiva. El pavimento rígido, mayormente al momento de ser colocado en la zona que se desea resanar, se estila que generalmente sea por medio de un mixer, ¿no? De una máquina que viene ya con el cemento, ¿no? Combinado, mezclado, y se vierte nada más en la zona que ha sido cortada, ¿no? para que se instale la tubería. Entonces, una vez que se vierte, ¿no? El personal viene y le hace el acabado final, ¿no? Lo pule, ¿no? Le hace las pestañas, ¿no? Que requiera, ¿no? Que requiere para la expansión del cemento, ¿no? Y todo lo que concierne al acabado de este tipo de reposición de pavimento, ¿no? Como les repetía, ¿no? El personal que realiza estas actividades es un personal calificado, ¿no? El cual es también a su vez multidisciplinario, ¿no? Como veíamos durante el transcurso de las actividades, ¿no? Hay trabajos civiles, ¿no? Hay trabajos mecánicos y, bueno, finalmente también hay trabajos que involucran a personal civil, ¿no? Entonces, de igual manera, todas estas reposiciones, los espesores, ¿no? Las alturas de cada capa en la que ha sido tapada la tubería, ¿no? Debe ser registrado, ¿no? Por cada personal, ¿no? Que está encargado del aseguramiento y control de la calidad. Estas cuadrillas que realizan estos trabajos, ¿no? Son equipos multidisciplinarios, ¿no? Los cuales van asegurando que cada actividad sea lo más idónea posible, a lo cual, de acuerdo al diseño, ¿no? A las normas y especificaciones vigentes y las cuales impone la concesionaria, ¿no? Ahora, una vez que ya se ha dado por terminado el pavimento rígido, ya se puede dar por concluida, realizado con la tubería de polietileno, ¿no? Y se puede dar en marcha, ¿no? En servicio, este sistema de tuberías. Ahora, hay que tener en cuenta que para el sistema de tuberías de polietileno se debe someter toda la línea, todo el recorrido, a una prueba de resistencia y hermeticidad. Ahora, ¿esta prueba en qué consiste? Consiste en elevar la presión de trabajo a 1.5, ¿no? Es decir, de la máxima presión de operación, ¿no? La MAPO, como se le llama, por 1.5, ¿no? Es decir, si esta tubería soporta hasta 5 bares, ¿no? Va a ser sometido a una presión de 7.5 bares. Ahora, para la prueba de resistencia, normalmente esta tubería se le da un tiempo de 2 horas, ¿no? Para que se estabilice. Y el tiempo restante para la hermeticidad es un tiempo de 24 horas. Entonces, hay que tener en cuenta estos tiempos a la hora de realizar las pruebas de hermeticidad, que en este caso es neumática, ¿no? Por la presión con la que se está realizando, es simplemente una prueba neumática que se realiza con un gas inerte, como es el nitrógeno. El registro de estas pruebas es medido cada 30 minutos, ¿no? Desde empezar la prueba, y debe contar con 2 manómetros y 2 termómetros, ¿no? Para poder controlar
las pérdidas que pueda tener todas estas tuberías a lo largo de su recorrido. Entonces hay que tener en cuenta el tema de la prueba de hermeticidad, que es la última prueba con la cual se culmina y se da por verificada la resistencia y hermeticidad de esta tubería, ¿no? Ahora, esta prueba se realiza con la zanja abierta antes de que sea enterrada, para que si hay alguna fuga se pueda identificar y se pueda corregir, ¿no? Si está tapada, no va a ser un poco difícil que se logre eso, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta el tema de la prueba de hermeticidad. Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta es que sin esta prueba no se va a poder entrar en servicio la línea. Es decir, si no hay ningún registro de trazabilidad de que esta línea durante su construcción ha sido adecuadamente montada, colocada, ha pasado con los registros por las pruebas necesarias y ha demostrado de que puede soportar las propiedades físicas o mecánicas del gas natural, no va a poder entrar en servicio. Entonces, este tema de las pruebas, el registro y la trazabilidad de las mismas van a asegurar que esta línea está en la capacidad de soportar el tránsito, ¿no? El transporte del gas natural. Entonces, este es un punto que se debe tener bastante en cuenta antes de que se proceda a tapar la tubería, ¿no? Ahora, todo esto respecto a la tubería de polietileno, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de lo que es las redes externas en acero. Para este sistema de tuberías, ¿no? Como les comentaba, se cuenta con un personal operativo, el cual está siendo ejecutado, ¿no? O está a cargo de un contratista con una capacidad de personal de 50 trabajadores en promedio, ¿no? Cada contratista que trabaja para la concesionaria, ¿no? Debe tener una cantidad de personal de 50 como mínimo, y el rendimiento mensual, ¿no? Por contratista debe ser de 1.5 kilómetros por mes, ¿no? Que era algo que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, aquí las actividades que se van a tener en el tema civil es semejante a la tubería de polietileno, pero a nivel de uniones, ¿no? O de bajada de tubería, ahí sí hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta y que vamos a ver a continuación. En la siguiente diapositiva podemos ver algunas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Cuando la tubería va a ser montada, ¿no? En el cruce del río, ¿no? Tenemos un río que está pasando, ¿no? De manera transversal la tubería, ¿no? Y se desea colocar en la tubería, ¿no? Como vemos ahí, la tubería está siendo colocada transversal al río, ¿no? Y por el diámetro que se está considerando, se está utilizando una grúa, ¿no? Para que se pueda bajar la tubería, ¿no? Sin que haya ningún esfuerzo físico o algún accidente. Posteriormente se procede a tapar la tubería y a dejarla en las mismas condiciones en que se encontró el área, ¿no? Ahora, se pueden utilizar hasta más de una grúa, ¿no? Para poder realizar la bajada de estas tuberías de acero, ¿no? Ya que el material es mucho más pesado que si fuera simplemente polietileno, ¿no? Ahora, la cédula con la que trabajan las tuberías de acero generalmente son en cédula 160, ya que esas tuberías son las que van a dirigir el gas natural hasta los consumidores
mayores, se podría decir, ¿no? Que son las industrias y las estaciones de servicio, ya que el uso de polietileno generalmente es para los clientes, como los clientes domésticos o los clientes residenciales, ¿no? Ahora, una vez que se ha instalado la tubería, ¿no? Ha sido montada, se procede a utilizar un equipo de obturado, ¿no? Para poder perforar y sacar una derivación de esa línea, ¿no? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos un equipo de obturado, el cual ofrece algunas características hidráulicas, ¿no? Como son de 1000 psi, ¿no? De trabajo, tiene una temperatura de operación, ¿no? De menos 28 grados centígrados a 80 grados centígrados, ¿no? Y tiene una capacidad de obturación entre 3 a 12 grados. Entonces este equipo nos va a ayudar al momento de hacer alguna perforación en la tubería, ¿no? Una perforación de manera transversal a la tubería, ¿no? O formando un ángulo de 90 grados. También para las construcciones de acero, lo que se debe tener en cuenta es la construcción de estaciones reguladoras o generadoras. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Hay algunas estaciones conocidas como ERPs, las cuales se encargan de reducir la presión, ¿no? Hasta una presión adecuada para las empresas industriales, generalmente, ¿no? O la empresa generadora. Generalmente estas presiones son reguladas hasta 19 bares, 10 bares, ¿no? Que es ya una presión trabajable, ¿no? Y se pueden encontrar equipos que puedan reducir estas presiones hasta la presión que el cliente requiera, ¿no? Sea de 2 bares y medio, 3 bares, ¿no? O 2 bares, que es lo que comúnmente se encuentra en las redes internas ya de los clientes. Ahora, para las empresas generadoras, ¿no? Por los equipos que utilizan, no necesitan que se disminuya demasiado la presión, ¿no? Hay algunas generadoras que utilizan 7 bares, 10 bares, ¿no? Directo. Entonces, no se necesita que se regule demasiado la presión, ¿no? De igual manera en las estaciones de servicio, cuyas presiones de trabajo son de 19, entre 10 y 19 bares. Entonces esta construcción de estaciones reguladoras, ¿no? Muy aparte de que se encargue de regular la presión, también pasa por un proceso de filtrado, ¿no? En el cual se eliminan impurezas que puedan haber en el recorrido previo de la tubería de gas natural, ¿no? Entonces toda esta configuración de tuberías, ¿no? También comprende un sistema de válvulas, ¿no? Un medidor de igual manera, ¿no? Y también en algunos casos cuentan con válvulas que cuentan con telemetría, ¿no? Las cuales cuando hay algún corte por mantenimiento son fácilmente identificables, ¿no? En el caso de Cálida, ¿no? Concesionaria de Lima y Callao, cuentan con ese sistema, ¿no? En el cual rápidamente pueden identificar cuando una válvula está abierta, cuando una válvula está cerrada, o cuando ellos desean realizar un corte, ¿no? Para realizar algún mantenimiento. Es fácil de identificar estas válvulas, ¿no? Que son colocadas en las ERP, ¿no? Ahora, estas tuberías de acero, como les comentaba anteriormente, de igual manera, al inicio de la parte constructiva civil, cuenta con actividades similares, ¿no? Como es el corte del pavimento, ¿no? O corte de la pisa por donde va a pasar la tubería, ¿no? De igual manera, esta se realiza con maquinaria propia para el corte, ¿no? Y el personal que lo ejecuta es un personal calificado que utiliza correctamente esta maquinaria y como seguimos insistiendo, esta área está totalmente demarcada, ¿no? De tal manera que el tránsito
no se ve afectado, ni tampoco las personas que puedan vivir en las cercanías del área de trabajo. Una vez realizado el corte del pavimento, en la siguiente diapositiva podemos ver la demolición de pavimento. Esta demolición, de igual manera, se realiza por una maquinaria, ¿no? De tal manera de que no sea muy ancha la zanja, ¿no? Al momento de realizar la demolición. Ahora, aquí sí hay que tener en cuenta de que la tubería de acero no viene en rollos, ¿no? Y si es un diámetro un poco grande, no va a ser muy fácil que se pueda soldar todo el tramo en el exterior, fuera de la zanja, y posteriormente sea bajado, no sea instalado dentro de la zanja. Entonces, aquí lo que se hace es que la persona encargada de soldar, ¿no? El soldador realice la soldadura dentro de la zanja. Entonces, para que él realice ese trabajo, se necesita que se realice un ensanche en la zanja para que él pueda realizar todas las maniobras, ¿no? Propias de su trabajo. Entonces, aquí, a diferencia de polietileno, ¿no? Sí es necesario ensanchar un poco más la zanja, ¿no? En los puntos donde hayan uniones soldadas. Ahora, en la siguiente diapositiva, ¿no? Podemos ver cómo se realiza la excavación, ¿no? De la zanja que ha sido demolida, ¿no? De igual manera se realiza mediante maquinaria, ¿no? La cual extrae el material que no se va a requerir y se deposita en un camión, ¿no? El cual se va a encargar de eliminar el material que se está extrayendo. Ahora, el avance de esta maquinaria, ¿no? Debe ser de manera lineal, debe seguir el recorrido el cual ha sido demolido, ¿no? Y debe de tratar en lo posible de no dejar puntas en las paredes de la zanja, ¿no? que puedan a futuro dañar el recubrimiento de esa tubería de acero. Ahora, la excavación mecánica lineal en tubería de acero, como habíamos visto, ¿no? Lo realiza la maquinaria, ¿no? Ahora, para poder bajar por medio de esas tuberías que son un poco más anchas que las tuberías de polietileno, ¿no? Se puede acondicionar mediante escaleras, como vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? Y por medio de tablones para facilitar el tránsito de la tubería, ¿no? En esta fotografía, ¿no? Podemos ver un tramo de tubería que ha sido ya soldado fuera de zanja, ¿no? Y que está listo para que sea bajado, ¿no? Ahora, dentro de la zanja, ¿no? Vemos ahí una escalera y tablones con los cuales el personal está ingresando para acondicionar la zanja, ¿no? Colocar sacos con arena, ¿no? Y poder acondicionar de manera adecuada, ¿no? La zanja para que la tubería no tenga desniveles, ¿no? Ni sufra daño al momento de ser bajada. En la siguiente diapositiva podemos ver varios tramos de tubería que están fuera de la zanja, ¿no? Y que están esperando ser bajadas. Ahora, como les repito, no se recomienda que se suelden fuera una longitud grande de tubería, porque va a ser bastante difícil que se pueda bajar, ¿no? O bueno, te va a llevar a que utilices más de 2 grúas por ejemplo, para que puedas bajar cada tubería, ¿no? Aquí en la fotografía vemos que han sido unidas hasta 2 tuberías, ¿no? Lo cual serían 12 metros, ¿no? Lo cual es algo considerable, ¿no? No es muy larga para que pueda ser bajada con normalidad por 2 grúas. En la siguiente diapositiva podemos ver ya la zanja preparada, ¿no? con los sacos de arena, ¿no? Ya ha sido nivelada, ha sido acondicionada, está limpia la zanja y
y solamente está esperando que la tubería sea bajada, ¿no? Para que posteriormente sea tapada y se termine con la instalación, ¿no? Esta fotografía es bastante particular porque nos muestra eh, la, la bastante incidencia, ¿no?, que tiene el personal en el desarrollo de estas actividades, ¿no? No vemos una zanja que tenga resto de basura, ¿no? O que esté dispareja, que no esté uniforme. Y vemos que se están respetando las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Entonces vemos que es un trabajo bastante aceptable, ¿no? Entonces, de esa manera es como se debe llevar a cabo este tipo de trabajo, ¿no? Que no, en realidad no es complicado, pero sí hay que seguirse bastante a las medidas de seguridad de los procedimientos de trabajo, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, ya una zanja lista, ¿no?, nivelada con sacos de arena, ¿no?, simplemente esperando que traigan la tubería para que sea bajada, ¿no?, o sea, que sea instalada. En la siguiente diapositiva ya podemos ver la bajada de las tuberías, ¿no? Como les mencionaba, tenemos dos grúas, ¿no?, que se están encargando de bajar tramo por tramo las tuberías, ¿no? Ahora, luego, ¿cómo se van a unir esas tuberías? Se van a unir por medio de soldadura, es decir, cada 12 metros, ¿no?, extremo con extremo se van a unir, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el soldador va a tener que ingresar, ¿no?, a la zanja y poder realizar la unión de cada tramo de tubería. Como podemos ver, aquí se está realizando en el extremo de una calle, ¿no? Vemos que los vehículos están pasando por el otro carril, ¿no?, y ha sido adecuadamente demarcado por ambos lados, ¿no?, tanto por el lado por donde no pasan vehículos como por el lado donde sí pasan vehículos, ¿no?, quedando la zanja al centro de este cerco, ¿no? Se está dando las facilidades para la grúa, ¿no?, se está considerando un vigía, ¿no?, y personal que está indicando y verificando que la tubería esté siendo bajada correctamente, ¿no?, y no esté siendo dañada. En la siguiente diapositiva continuamos viendo la bajada de las tuberías, ¿no? Ya vemos a la tubería dentro de la zanja y la vemos totalmente alineada, ¿no? No vemos que esté torcida, ¿no?, o que tenga alguna disconformidad, ¿no? Ahora, para que sean unidas estas tuberías, ¿no?, como les comentaba anteriormente, estas van a ser realizadas por medio de un soldador. Ahora, este soldador no va a ser un soldador cualquiera que no tenga alguna constancia acreditada respecto al trabajo que realiza. Por el contrario, este soldador debe pasar por un proceso de calificación. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿no?, esta calificación se debe realizar mediante la norma, ¿no?, API 1104, la cual se realiza a soldadores que van a realizar trabajos en tuberías exteriores o en tubería de transporte de gas natural. Aquí en las fotografías podemos ver cómo un inspector está calificando un soldador, ¿no?, mediante la inspección visual y en distintas posiciones, ¿no? Como les mencionaba, el soldador debe tener la habilidad para poder realizar los cordones de soldadura alrededor de toda la tubería una vez que ésta ya esté dentro de la zanja. Es decir, va a tener que soldar en una posición erguida, va a tener que soldar echado, va a tener que soldar de costado. Entonces, este proceso de soldadura lo califica a él de que tiene toda la destreza de poder realizar ese trabajo, ¿no?, dentro del medio en el cual estamos viendo esta instalación, ¿no?, como es dentro de una zanja. Ahora, en la siguiente diapositiva
ya vemos la zanja, ¿no? Con la tubería, y vemos ahí un tramo que está separado, ¿no? Ahí vemos que se están alistando, ¿no?, las personas que van a realizar el trabajo de soldadura. Vemos que ya ha sido transportada, por ejemplo, la botella de argón, ¿no? Está al pie de la zanja, ¿no?, para que venga el soldador, ¿no?, y realice su trabajo. Ahora, si hubiera alguna dificultad al momento de realizar la soldadura, de repente porque el material de las paredes se desprende mucho, se pueden tibar las paredes de la zanja. En la siguiente diapositiva podemos ver que también la instalación se puede realizar por medio de algunos tecles, ¿no?, o de la grúa que ya hemos visto, ¿no? La tubería puede ser levantada, ¿no?, una vez que ha sido soldada, ¿no?, de un extremo, ¿no?, para poder unirla con otro punto y pueda ser soldada también de manera elevada, ¿no? O sea, para que facilite al soldador, ¿no?, puede ser la tubería ligeramente levantada, ¿no?, para que el soldador tenga una mayor maniobrabilidad dentro de la zanja. En la siguiente diapositiva podemos ver el recubrimiento que debe llevar esta tubería de acero. Por ser una tubería de acero es fácilmente corroíble, ¿no? Entonces se le aplica unas mantas termocontraíbles. Estas mantas se debe respetar el traslape que debe tener cada manta, ¿no?, que se estila que sea del 50%, y debe ser instalada lo más rígida posible en la pared de la tubería. Como podemos ver en la diapositiva, se está instalando la manta termocontraíble y se están eliminando todas las burbujas de aire que puedan quedar por debajo. Ahora, antes de instalar la manta se instala un líquido adherente que facilita la instalación de esta manta. Ahora, esta manta se debe sí o sí utilizar en todo el recorrido de la tubería, incluyendo los accesorios que puedan haberse utilizado. La tubería, para que sea bajada dentro de la zanja, ya debe contar con este recubrimiento, ¿no?, el cual debe evitarse una vez que ya haya pasado los ensayos, ¿no?, como son el Hole Detector. No debe ser ya dañada porque puede afectar el recubrimiento y se puede provocar nuevas discontinuidades en el recubrimiento. Ahora, regresando aquí un poco del tema de la soldadura, ¿no?, en la siguiente diapositiva podemos ver que la soldadura que puede realizar el personal calificado, ¿no?, puede ser de varios métodos, ¿no? Para la tubería de soldadura en acero, ¿no?, está el método SMAU, el método GTAU y el método mixto, que es la combinación de ambos, ¿no? Para el método de aplicación por medio de SMAU, ¿no?, que es la soldadura por arco eléctrico manual y electrodo revestido, ¿no?, es el más común, ¿no?, y se podría decir que hasta un poco más fácil respecto a la soldadura GTAU, ¿no? Aquí simplemente tenemos una máquina de soldar que es colocada las pinzas en una a tierra y otra al metal que se va a soldar, ¿no?, por medio de un electrodo. Y en este caso esta soldadura sí genera bastante chispa, ¿no? Y es por medio de este método que se pueden unir varios metales. Ahora, esta tubería, este método de soldadura no es tan estético, ¿no?, respecto al método GTAU, y en este método sí es más probable que se encuentren más fallas en la soldadura, ¿no?, ya que no es un método en el cual
la soldadura puede ingresar totalmente a la raíz, ¿no? o a las diversas partes del cordón. El método SMAU, ¿no? Tiene algunas ventajas, ¿no? Como vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? El equipo de soldeo. El equipo de soldeo de esta máquina no es muy caro, ¿no? Es sencillo y es bastante portátil, ¿no? El metal de aportación y los medios para su protección durante el soldeo proceden del propio electrodo, ¿no? Ahora, no es necesaria la protección adicional mediante gases auxiliares, ¿no? Como si es el caso del método Getao, ¿no? Ahora, este método es menos sensible al viento y a corrientes de aire, ¿no? Como es el método Getao, que sí es bastante sensible y si hay mucho viento no se puede realizar el soldeo. En la siguiente diapositiva continuamos viendo más ventajas de este método, ¿no? Pero como podemos ver en la fotografía no es muy estético, ¿no? En este método se puede emplear, ¿no? En cualquier posición también, en locales abiertos o en locales cerrados, ¿no? Es aplicable para una gran variedad de espesores, ¿no? En general mayores a 2 milímetros, ¿no? Entonces este es uno de los métodos que se puede emplear para unir estas tuberías, ¿no? Pero que ya no se estila mucho, por lo que le digo, no es muy estético visualmente, ¿no? Ahora, este método, como cualquier método, también tiene sus limitaciones, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver las limitaciones que puede presentar este método, ¿no? Entre una de las limitaciones importantes que posee es que el soldador debe ser bastante hábil para soldar con este método, ya que el cabezal en sí o la grapa con la que se suelda y con la que se sostiene el electrodo es bastante un poco tosca, ¿no? No da mucha maniobrabilidad. Entonces el soldador debe ser bastante hábil, ¿no? Para poder soldar tubería de ese tipo bajo este método. Ahora, no se recomienda que se suelde tuberías inferiores a 2 milímetros con este método, y para espesores ya muy grandes, superiores a 10 milímetros, tampoco es muy sugerido este método, ¿no? Entonces tiene esas limitaciones. En la gran mayoría de casos he podido ver que este método se emplea casi siempre en la fabricación de soportes, ¿no? No tanto para tuberías de este tipo, ¿no? De redes externas de gas natural. Pero igual debemos tener conocimiento de que sí puede ser utilizable, ¿no? Ahora pasamos a ver el método de soldadura Getao. En la siguiente diapositiva, ¿no? Getao, que quiere decir soldadura de arco eléctrico con gas y electrodo de tungsteno. Este método tiene elementos como son la máquina de soldar por corriente continua o corriente alterna, tiene la conexión eléctrica, ¿no? Que es una conexión eléctrica fuerte y la grapa a tierra, tiene la pistola Getao, que tiene una alimentación automática de alambre, luego tiene la alimentación del alambre, tiene la manguera de alimentación, que es como se le llama también la cañería, tiene un regulador de flujo y presión de gas, tiene el cilindro que contiene el gas de protección, ¿no? Que en este caso es argón, y tiene una conexión eléctrica fuerte, ¿no? De pistola de Getao. Entonces estos básicamente son los elementos que se necesitan para poder realizar este método, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver algunas partes de la antorcha, ¿no? O cabezal
de la pistola con la que se realiza el método jetado, ¿no? Tenemos las toberas, ¿no? Que en la imagen son esas piezas de color rosadas, ¿no? Esa es la tobera. Tenemos la base de la antorcha, ¿no? Donde se encuentra también un pequeño filtro, ¿no? Por donde pasa el gas. Tenemos el electrodo de tungsteno, ¿no? Que es el material de aporte. Y tenemos la cabeza de la antorcha, ¿no? Entonces, estos son los materiales que comprenden la antorcha para que se pueda realizar el proceso jetado. Ahora, como descripción de este proceso, ¿no? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, se realiza por un proceso llamado TIG, ¿no? En este proceso, la varilla de aporte, ¿no? es derretida, ¿no? Y el electrodo de tungsteno, ¿no? es que por medio del gas de protección ingresa a la cavidad que se desea soldar, ¿no? Ahora, con ello es que se realiza un baño de fusión como material base, de tal manera que se llegue a formar el cordón de soldadura. A diferencia del método jetado, que sí emite chispas, este método no genera chispas, solamente genera una luz y emana calor nada más, ¿no? No emite chispas. Esa es una ventaja que posee este método. Ahora, como podemos ver, una vez que ya las tuberías han sido unidas, ¿no? Mediante el método SMAU o jetau, ¿no? Estas tuberías, de igual manera que en la tubería de polietileno, deben pasar por una prueba de resistencia y hermeticidad. Ahora, esta tubería, por estar trabajando a presiones relativamente entre altas y medias, necesita que se realice con agua. Ahora, para ello se trae una cisterna, ¿no? Y se empieza a bombear agua al interior de toda la tubería, ¿no? Ahora, se cuentan con dos motobombas, una que se va a encargar de llenar todo el recorrido de la tubería y otra que se va a encargar de elevar la presión. Ahora, esta tubería va a ser sometida a un periodo de resistencia de tal manera que se llegue a estabilizar la presión, y la prueba de hermeticidad va a ser contabilizada por un periodo de 24 horas. Entonces, estas mediciones van a ser cada 30 minutos, ¿no? Y se van a realizar a una presión de 30 bares. Ahora, lo beneficioso que tiene que sea con agua esta prueba es que al finalizar se puede realizar un lavado y un barrido, ¿no? Y poder eliminar la mayor cantidad de residuos, ¿no? o de barro o cualquier otro tipo de impregnación que tenga la tubería en su interior, ¿no? Entonces es por ello que se debe realizar esta prueba con agua, ¿no? Ahora, durante esta prueba, como podemos ver en la siguiente diapositiva, también se deben utilizar 2 manómetros y 2 termómetros, ¿no? De tal manera que se pueda controlar, ¿no? la presión, la estabilidad y la temperatura en el interior de la tubería. Recomienda que la temperatura no sobrepase los 80 grados, ¿no? Si sobrepasa esta temperatura en el interior de la tubería, es recomendable cancelar la prueba, ¿no? Aquí, en la siguiente diapositiva, para asegurar de que la prueba, ¿no? La zona donde se está realizando la medición no sufra ningún deterioro por parte de la zanja, ¿no? Se ha intibado esa zona, ¿no?
se ha traído unas planchas de metal, ¿no? Y se ha puesto unas crucetas, ¿no? De tal manera de que se incentiva y se asegura toda la zona, ¿no? El personal puede entrar, tomar las mediciones respectivas, tomar los registros, ¿no? Y así continuar con la prueba. Ahora, como podemos ver, estos trabajos se están realizando con la zanja abierta, ¿no? Como podemos ver también en polietileno, ¿no? De la misma manera. Otro punto que hay que tener en cuenta es que estas tuberías, una vez que han sido soldadas, deben pasar ensayos no destructivos al 100%, de tal manera que se asegure que la soldadura, ¿no? Está pasando todo el control de calidad respectivo, ¿no? Por medio de placas radiográficas, ¿no? Se le practica ensayo no destructivo, ¿no? De igual manera, este ensayo es practicado por personal calificado, que puede ser un nivel 2 en ensayo no destructivo, ¿no? Una vez que la prueba de resistencia y hermeticidad ha sido aprobada, ¿no? Se procede con la limpieza y secado de la tubería, ¿no? Como les repetía, lo beneficioso de que sea con agua es que posteriormente se puede hacer un barrido, ¿no? Y se extraen todas las impurezas. Ahora, esta limpieza y secado interno, ¿cómo se realiza? Se realiza por medio de unas esponjas de poliuretano, ¿no? O por unos brushing que podemos ver en las fotografías, ¿no? Que son unas esponjas acordes al diámetro de la tubería y que son ingresadas y a presión son expulsadas de un extremo hacia el otro, ¿no? Por medio de la inyección de nitrógeno. Entonces yo ingreso la cantidad de esponjas que crean conveniente hasta que quede, hasta que uno considere que ya está limpia la tubería en su interior, ¿no? Estas esponjas deben ser registradas, ¿no? En un formato de igual manera que se lleve el control de la cantidad que se ingresó, un registro fotográfico donde se visualice desde la esponja que puede extraer más suciedad o impurezas hasta la más limpia, ¿no? Entonces estos puntos, ¿no? Se deben tener en cuenta al momento de realizar la limpieza y secado de las tuberías, ¿no? Otra parte de este sistema de tuberías en acero, como podemos ver en la siguiente diapositiva, es los triductos en zanja con colocación de caja de paso, ¿no? Es decir, de una misma troncal se están sacando 3 derivaciones que están yendo a parar a unas cajas de paso, ¿no? De las cuales yo puedo sacar derivaciones, ¿no? O hacer quiebres según la ubicación donde se encuentren los clientes finales, ¿no? Aquí, como podemos ver, las zanjas son más anchas, ¿no? Porque hay un mayor número de tuberías. Y la estructura civil es distinta, ¿no? Tenemos cajas de paso de concreto, ¿no? Que van a ayudar a proteger esos accesorios que nos van a ayudar con las derivaciones futuras o ampliaciones de las instalaciones de gas natural. Ahora, estos triductos también pueden ser en caja de paso, como lo estamos viendo en esta diapositiva, o como lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? Que tenemos triductos en zanja, ¿no? En esta zanja tenemos varias tuberías que están viniendo juntas, ¿no? Todas de gas natural en acero, y que están llegando a su distinta válvula de servicio, ¿no? Ahora, una vez que la tubería ya ha pasado por todo el proceso de prueba de hermeticidad, ensayos no destructivos, limpieza y secado, ¿no? Se procede con el relleno mecánico a la zanja, ¿no? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, ya el personal técnico se está encargando por medio de un montacarga de vertir el material de relleno, ¿no? Que es la subbase y la base, ¿no? Para que posteriormente sea compactado, ¿no? Ahora, este material debe estar libre de objetos filosos, ¿no? Que puedan dañar las mantas termocontraíbles a la hora de la compactación. En la siguiente diapositiva
podemos ver al personal técnico ya compactando lo que ha sido rellenado con el material seleccionado, ¿no? Ya la zanja está prácticamente terminada, ¿no? Ya está siendo tapada, ¿no? Y se está procediendo a compactarla con una maquinaria, ¿no? En este caso con un rodillo para aplanado, ¿no? Y como podemos ver los alrededores, durante esos trabajos sigue cercado, ¿no? Con mallas, ¿no? No hay ningún personal extraño, ¿no? Ni tránsito que esté interfiriendo con las actividades, ¿no? De igual manera que en polietileno, antes de que se termine de tapar por completo la zanja, se debe colocar la cinta de advertencia de color amarillo, que indique que por todo ese recorrido está circulando tuberías de gas natural. Estas cintas, ¿no? Como les había mencionado, debe tener un ancho mínimo de 30 centímetros. Ahora, en la siguiente diapositiva ya vemos la reposición de pavimento totalmente terminado, ¿no? Que está igual o ha quedado mejor que cómo se ha encontrado esa avenida, ¿no? Entonces, con esto se termina lo que es la instalación de tuberías en acero. Ahora, como podemos ver aquí, y se había mencionado antes, es que simplemente esta tubería se está utilizando en un extremo de la pista, ¿no? Simplemente se ha utilizado un carril, ¿no? Vemos dos carriles, pero para realizar estas actividades se ha utilizado simplemente uno, de tal manera que durante todo el proceso no se vea interferido el tránsito de vehículos. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco del mercado energético que utilizan y operan con gas natural, ¿no? Que puede ser el sector residencial, comercial, industrial y las estaciones de servicio de GNB, ¿no? Como podemos ver, existen numerosas aplicaciones en el tema del gas natural, sea para industrias, ¿no? Por medio de la instalación de una ERMP, ¿no? Una estación de regulación y medición primaria, ¿no? Sea el caso de una instalación de servicio, ¿no? Un grifo, por medio de una FM, una estación de filtración y medición, ¿no? Y en diversas aplicaciones industriales, ¿no? Como pueden ser para el secado, ¿no? De diversos granos por medio de la combustión de gas natural, o la generación de vapor para algún proceso, ¿no? Por medio de una caldera, ¿no? Esas son las aplicaciones más comunes, ¿no? En el sector industrial que se puede hacer uso del gas natural. Ahora, a nivel comercial, una vez que ya han sido tendidas las redes externas, ¿no? Se procede con las tuberías de conexión. Esta tubería de conexión, ¿no? Es la tubería que conecta la troncal que suministra la concesionaria, ¿no? Hasta el gabinete de primera etapa, ¿no? O el centro de medición que se ubica en el predio del cliente final, ¿no? Esto a nivel residencial, ¿no? O domiciliario. Esta tubería de conexión es de polietileno, ¿no? Y cuenta con una presión de 4 bares, ¿no? Y llega hasta el uso de los clientes, ¿no? En 21 milibares, en este caso para las instalaciones unifamiliares. En el sector unifamiliar, ¿no? O domiciliario, ¿no? La cometida llega hasta el centro de medición, el cual consta de un regulador, ¿no? Accesorios como pueden ser codos, uniones, un medidor, ¿no? Que es el medidor fiscal, ¿no? Y una válvula de corte general, la cual puede servir para alguna emergencia o para mantenimiento del regulador o del medidor. En el sector residencial, ¿no? Como les mencionaba, se toman por manzanas, ¿no? El conjunto de viviendas que puede haber en una zona única, ¿no? Y se realiza la distribución mediante igual válvulas de servicio que llevan por medio de
de un gabinete, ¿no?, hacia el predio de los clientes, ¿no? Como podemos ver en la fotografía, ese gabinete de color blanco que está en la parte inferior de la fachada del cliente, ¿no?, es su centro de medición donde va a encontrar su regulador y su medidor, ¿no? Aquí podemos ver más ejemplos, ¿no?, de los sectores C y D de distritos como Los Olivos, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y San Juan del Lurigancho, ¿no?, en los cuales todos cuentan con su centro de medición, ¿no? En esta diapositiva vemos fotografías de las viviendas, ¿no?, cada una con su centro de medición respectivo, ¿no? Ahora, estas instalaciones también constan de reguladores de primera etapa, ¿no?, los cuales, cuya función es reducir la presión, ¿no?, y mantenerla de 340, ¿no?, hasta 140 milibares puede ser, o hasta 23 milibares según el requerimiento de los artefactos que tenga el cliente, ¿no? También hay otro sector, que es el sector residencial por medio de condominios. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿no?, el recorrido de la tubería viene por la calle e ingresa por medio de una derivación hacia todos los edificios que se encuentran dentro de ese condominio, ¿no? Ahora, aquí la distribución de los gabinetes requiere de una ubicación, de una configuración de bastante centro de medición, ¿no? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos reguladores de primera etapa y de segunda etapa, ¿no? Tenemos un solo centro de medición, un solo medidor, ¿no?, que ha sido instalado, ¿no?, pero se están dejando tomas futuras para otros medidores, ¿no? Ahora, para estos sistemas multifamiliares, ¿no?, o residenciales, las tuberías montantes que se utilizan, ¿no?, son por medio de tuberías de cobre. Ahora, estas tuberías de cobre pueden ser de tipo K o tipo L, ¿no? Estas tuberías, ¿no?, por lo general son de forma vertical y van desde el primer nivel hasta el último nivel, ¿no?, según el requerimiento que requieran cada departamento, ¿no?, o domicilio. En la siguiente diapositiva continuamos viendo líneas montantes, ¿no?, las cuales suben de manera vertical por espacios comunes, ¿no?, espacios de los cuales pueden hacer uso todos los dueños de cada departamento, ¿no?, y no le dan impedimento a ningún otro, ¿no? Ahora, aquí hay que tener en cuenta que estas líneas montantes, ¿no?, pueden llegar tanto del centro de medición, que puede estar ubicado en el primer nivel, ¿no?, y distribuye con las montantes hacia cada departamento, ¿no?, o el centro de medición puede estar ubicado en la azotea, ¿no?, y la montante se dirige del primer nivel hasta la azotea y desde ahí empieza a distribuir a cada departamento, ¿no? Ahora, respecto a las plantas satélites de regasificación, como podemos ver en la siguiente diapositiva, estas se han ido implementando en los últimos años, ¿no?, en el Perú, tanto en la zona norte como en la zona sur del país. Ahora, estas plantas de regasificación están dispuestos por otras concesionarias, ¿no?, como puede ser Gases del Pacífico en el norte o Fenosa en el sur. En los departamentos donde actualmente están estas plantas existen en Cajamarca, en Trujillo, en Chiclayo, en Chimbote y en el sur en Arequipa. Entonces, estas plantas de regasificación están ayudando a que la masificación del gas natural pueda llegar a todo o en la gran mayoría del territorio nacional, ¿no? Ahora, en un inicio comentamos que
el gas natural se obtiene de camisea, ¿no? Ahora, este gas virtual o gas natural licuado, ¿cómo se obtiene? En el mismo proceso de extracción, ¿no? El gas natural seco es separado para el transporte vía ducto, ¿no? Y por otro lado está el gas natural que se comprime, ¿no? Que se convierte a estado líquido y es envasado en camiones que se encargan de distribuir a toda la zona norte o al sur, ¿no? El gas natural hasta la planta de regasificación. Ahora, de esta planta de regasificación es de donde ya por medio de un sistema de tuberías, ¿no? Se distribuye hasta los clientes finales. Pero no es que de camisea llegue hasta esta planta de regasificación, no, sino es por medio de camiones que llegan y depositan el gas natural en estas plantas. Es decir, si no hubieran camiones que transporten gas natural, estas plantas no tendrían el combustible para que lo puedan convertir en gas natural seco y lo puedan distribuir, ¿no? Ahora, algunos parámetros de diseño que tienen estas plantas de regasificación son la carga de planta de regasificación, ¿no? La carga en la planta y la descarga en la planta satélite. Es decir, las torres de enfriamiento de las cuales están compuestas estas plantas, ¿no? Deben tener la capacidad suficiente para poder recibir la carga que les llega de gas natural licuado, ¿no? Y de igual manera la descarga hacia los clientes finales, ¿no? Es decir, debe cubrir toda la demanda para la cual ha sido proyectada, ¿no? No, en ningún momento debe quedar con insuficiente combustible para abastecer a todos los clientes, ¿no? Ahora, algunas de las principales funciones que tienen estas plantas es almacenar, convertir el GNL, el gas natural licuado a gas natural, y suministrar a los clientes la presión requerida. Es decir, requiere de un almacenamiento, ¿no? Estación de descarga, regasificación, regulación y odorización. Ahora, este sistema de enfriamiento, ¿no? Por medio de las torres de enfriamiento de las plantas de regasificación, se encargan de descomprimir el gas natural que llegue en estado líquido, ¿no? Lo expande de tal manera que el gas vuelva a su estado gaseoso y pueda finalmente ser distribuido hasta los clientes finales. Ahora, estas torres de enfriamiento pueden tener una disposición vertical o en sentido horizontal también, ¿no? Y como les comento, actualmente ya están construidas algunas y algunas ya están en servicio, y están en Chimbote, Cajamarca, Lambayeque, y forman parte del sistema de expansión energética, ¿no? Y del cambio de matriz energética y del apoyo en la masificación del gas natural, ¿no? Bueno, esto ha sido todo respecto al tema de redes externas de gas natural. Espero les sirva y tengan una visión un poco más completa respecto a todos estos sistemas de gas natural. Gracias.